Diputado Francisco Sucre. Sí, ciudadana presidenta, colegas diputados, yo creo que el debate que estamos dando hoy es de una importancia significativa para lo que es el futuro y la viabilidad económica de nuestro país. Aquí lo que está en discusión, aparte de la violación sistemática de la Constitución y de las regulaciones que le imponen al gobierno nacional, que esta asamblea apruebe, que autorice esos contratos, porque lo dice la Constitución, lo dice el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos expresamente, que esta Asamblea Nacional tiene que aprobar operaciones como la que se hizo de venta de un porcentaje de acciones de la empresa Petromonaga a la transnacional rusa Rosneft. Pero aquí lo que está de fondo es el problema de la disminución significativa de la producción petrolera en nuestro país. En los últimos 17 años esa producción petrolera ha bajado en un 35%. Óigase bien, 35%. Somos el único país de la OPEP, que en estos 17 años ha disminuido su producción petrolera. Y eso, por supuesto, es producto de la monumental corrupción que hay hoy en PDVSA, que aquí se presentó. Mi colega diputado Freddy Guevara presentó aquí la monumental corrupción de esa empresa, de nuestra principal industria. Y además de la monumental corrupción de la más absoluta orfandad gerencial en el manejo de la industria petrolera. Mientras nosotros disminuimos nuestra producción en apenas en 35%, países no OPEP como Colombia, como Brasil, Colombia ha aumentado su producción petrolera en 40%, Brasil ha aumentado en 150%. Hoy, de hecho, Brasil está produciendo más petróleo que Venezuela. Ellos están produciendo 2.500.000 barriles y los venezolanos estamos produciendo 2.300.000 barriles apenas. Y eso es producto de la corrupción y del mal manejo de la industria. Aquí escuchamos el drama de los pacientes renales que no tienen cómo poder tener acceso a un servicio de calidad para su dolencia, y tenemos una industria petrolera muy mal manejada y que pretenden además imponer en la industria petrolera, bueno, que ellos hacen lo que les da la gana, cuando todo el ordenamiento jurídico del país establece que tienen que venir a esta Asamblea Nacional a conseguir la aprobación. Y mientras hemos disminuido 35%, es lo más insólito, en paralelo a eso, hemos endeudado a PDVSA de 5.000 millones de dólares, que era la deuda de la industria en el año 98, a 70.000 millones de dólares. Es decir, mientras más nos endeudamos, más bajamos la producción petrolera. Eso es un caso de verdad digno de estudio en las mejores universidades del mundo, en donde se debe estudiar el caso PDVSA actual, en qué no se debe hacer para destruir una industria tan importante para el apalancamiento del desarrollo de nuestro país. Es por eso que nosotros tenemos que rechazar cuando el ordenamiento jurídico establece claramente, expresamente, que esta Asamblea Nacional debe conocer de esos contratos, el gobierno nacional pretenda no hacerlo. Y por eso, como parte de este acuerdo, se establece oficiar al gobierno de la Federación Rusa, en cabeza de su embajada aquí en Venezuela, la violación que se realizó en la venta de esas acciones. Y además, la ley orgánica de hidrocarburos establece que la participación que se necesita, la inversión que se necesita, y es evidente que Venezuela necesita inversión privada para desarrollar la faja petrolífera del Orinoco, pero esa inversión no la puede asumir el Estado venezolano. Se estableció en la ley las empresas mixtas. Petromonaga es una empresa mixta, 60% la República en cabeza de PDVSA y 40% la respectiva empresa. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que PDVSA tiene la obligación más importante, porque si tiene el 60%, las inversiones tiene que hacerlas PDVSA en un 60%. Eso significa que si tenemos una empresa como PDVSA hoy quebrada, arruinada por la corrupción y la falta de gerencia, ¿cómo Venezuela va a poder aumentar su producción? Porque la única posibilidad que tenemos en Venezuela de aumentar la producción es a través de la faja petrolífera. Y para poder desarrollar la faja necesitamos inversión. Entonces, si es 60-40 y tenemos una empresa destruida, no podemos cumplir con eso. De hecho,
cuando se planteó el tema del desarrollo de la faja con las empresas mixtas, el propio presidente Chávez en su momento le anunció al país con bombos y platillos que entre el año 2012 y el 2021 venía una inversión de 170.000 millones de dólares en la faja. Y resulta que no llegamos ni al 15% hoy, y estamos en el año 2017 de esa inversión. Sin inversión no vamos a poder aumentar la producción petrolera. Y para eso es importante que esta Asamblea Nacional le envíe esa comunicación a la Federación Rusa y que ellos sepan que ese contrato fue suscrito con un vicio de consentimiento, que es nulo de toda nulidad, porque no siguió lo que establece el ordenamiento jurídico venezolano. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por supuesto, cuando aquí muy pronto, y muy pronto va a ser eso, se restablezca el orden constitucional, se restablezca la democracia, nosotros vamos a hacer valer el derecho del pueblo venezolano a tener una industria petrolera sana, eficiente, en plena producción. Hoy Venezuela, como lo dijo el diputado Elías Mata, debería estar produciendo, si la industria hubiese sido manejada con criterios de gerencia, por lo menos 6 millones de barriles al día. 6 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que el costo de la ineptitud y de la corrupción le ha costado a Venezuela, a los precios actuales, unos 60.000 millones de dólares que han dejado de entrar a Venezuela porque la industria está produciendo apenas 2.3 millones cuando debería estar produciendo 6 millones de barriles. Y eso tiene un costo para nuestros pacientes renales, eso tiene un costo para el desastre que significa en Venezuela hoy el sistema de salud, que por ejemplo en los hospitales en Puerto Ordaz, en el estado de Bolívar, le están pidiendo hoy a la gente que lleve hasta el desinfectante para limpiar el hospital, para limpiar las habitaciones, para limpiar los quirófanos. La gente tiene que llevar, además de las medicinas, el desinfectante. Esa es la realidad que estamos viviendo en Venezuela y mientras eso pasa, bueno, tenemos un gobierno absolutamente de espaldas a la realidad social con un único objetivo que es mantenerse a toda costa en el poder. Ellos hablan de desacato, ellos hablan de cumplimiento de las obligaciones constitucionales y no lo hacen cuando les toca a ellos. ¿Por qué no pasaron ese contrato por aquí por la Asamblea Nacional? ¿Por qué? Porque lo dijo bien el diputado también Elías Mata, ese contrato de venta por 500 millones, los expertos dicen que mínimo ha debido ser de 800 millones. Evidentemente, ahí puede haber un viso de corrupción tremenda como la que hemos vivido en Venezuela. Así que finalizo mi intervención, ciudadana presidenta, colegas diputados, para expresar el más absoluto apoyo a este acuerdo y que esa comunicación salga lo más pronto posible a la embajada de la Federación Rusa para que quede constancia de que aquí cuando se restablezca el orden constitucional y la democracia, esos contratos van a ser revisados y son susceptibles de ser rescindidos por el próximo gobierno democrático que vamos a tener muy pronto en Venezuela. Muchísimas gracias.